más de 250,000 personas están internas en centros penitenciarios. Más del 50% de estos centros tienen problemas de sobrepoblación. La mayoría de los internos, si no es que todos, fueron procesados en el sistema tradicional. Como usted sabe, desde junio de 2016 opera en todo el país el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Cómo conviven estos dos sistemas? ¿Qué dice la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal? Se lo vamos a preguntar a una defensora pública federal, la primera que fue adscrita a un juzgado especializado en ejecución de penas. Soy Verónica González, comenzamos. Yo trabajando allá me encontré con un changuito tiernito allá en la montaña y se me hizo fácil traérmelo para acá. Bueno, ellos fueron consignados por el delito ambiental en la modalidad de poseer una especie de fauna silvestre que esté catalogada como amenazada y sujeta a protección especial. Sin embargo, este invento un tanto raro, inglés, que se remonta al siglo XIII-XIV, no es una parte elemental o central del juicio oral. Un juicio oral va a funcionar de la misma manera cuando quien emite un fallo es el juez. Pensemos que a través de la educación, del deporte y de la capacitación para el trabajo, se debe lograr el que realmente las penas sirvan para reinsertar a la persona a la sociedad, que es el fin último de la pena. Si hay algunas alteraciones, si hay algunas violaciones a sus derechos en el transcurso del internamiento, el defensor podrá estar al pendiente. Iniciamos el programa de hoy con la historia de don Gilberto. Él vive en Coatzacoalcos, Veracruz, y se vio involucrado en un proceso penal relacionado con un delito ambiental. Los detalles con mi compañero Heriberto Ochoa. Gilberto Calderón Salgado es agricultor. Cuida una parcela en el poblado El Tesoro, municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Transcurría su jornada cuando encontró un pequeño mono araña junto a su madre muerta. Yo trabajando allá me encontré con un changuito tiernito allá en la montaña y se me hizo fácil traérmelo para acá, cuidarlo y después soltarlo, regresarlo a su lugar. En su casa lo acomodó en el patio trasero. Aquí teníamos una jaula y ahí lo cuidábamos, sí, ahí le dábamos de comer y mi esposa era la que se encargaba de darle y los niños. Meses después, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llegó a su domicilio con el objetivo de decomisar al mono araña. Gilberto y su familia desconocían que el primate está catalogado como especie en peligro de extinción y que las leyes restringen cualquier aprovechamiento de primates nacionales. Pues llegaron como a las 10 de la mañana. Nosotros, como le digo, vendemos comida, entonces yo pensé que eran personas que venían a comer, pero no, ya se identificaron porque venían 2 mujeres y 3 hombres. Las señoras entraron y las otras personas, pues, vi que se desplegaron así por este lado de la casa, por otro lado, y fueron los que vieron el monito, me dijeron lo que venían. Y sí, yo no pude resistencia porque, pues, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. 1 año y 3 meses después, llegó un citatorio de la Procuraduría General de la República para que Gilberto y su esposa se presentaran ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que cometieron. Bueno, ellos fueron consignados por el delito ambiental en la modalidad de poseer una especie de fauna silvestre que esté catalogada como amenazada y sujeta a protección especial. Un delito sancionado con una pena mínima de 1 año de prisión y una máxima de 9 años de prisión. Su expediente fue consignado al Juzgado 14º de Distrito, con sede en Coatzacoalcos, donde se llevó a cabo el proceso. A ese órgano jurisdiccional está adscrito el Defensor Público Federal, Juan Manuel Sen Gamboa, quien representó al matrimonio ante el impartidor de justicia y el agente del Ministerio Público Federal. Tomando en consideración que ellos señalaban que efectivamente el ejemplar lo tenían en posesión,
aunque no en exhibición, sino que lo tenían en la parte trasera de su domicilio porque lo estaban cuidando al ser un bebé. Tomamos dos líneas de defensa. Primero, impugnar el valor probatorio del dictamen pericial, ya que a juicio de nosotros era un dictamen pericial dogmático, ¿no? Entonces se objetó ese dictamen y se solicitó la libertad por no acreditarse el cuerpo del delito. La otra línea de defensa fue la de tomar en cuenta el entorno social y formación académica de la familia Calderón Flores. Previniendo que ese argumento no lo compartiera el juzgador, también se señaló que las personas, por desenvolverse en medio rural y ser de escasa preparación, desconocían que ese ejemplar era un ejemplar protegido, por lo tanto no se les acreditaba su culpabilidad por haber actuado bajo un error. El juez se decantó por la primera opción, le negó el valor probatorio al peritaje por ser dogmático. Acompañados por el defensor público federal, Dulce Flores y Gilberto Calderón, enfrentaron un proceso legal que se prolongó por 1 año y medio. Estuvo un poco larga la idas y vueltas, pero gracias a Dios todo salió bien y esperamos no meternos en otro de estos problemas, porque para hacer un bien, no, lo que pasó. O sea, no cree la magnitud del problema, pero cuando ya estés ahí llevando el proceso y ellos, los defensores, te explican y te dicen, mire, esto es así, por esto nos pueden dar tantos años, por esto. O sea, yo decía, Dios mío, ¿en qué estamos metidos? Y al final, les llegó la buena noticia. Aquí les voy a entregar la copia certificada de la resolución de Coatzacoalcos y la de Villahermosa, donde ya se confirma su libertad. Y con eso se da por terminado el caso. Y a ustedes no tienen ninguna responsabilidad. ¿Okay? Gracias. Echemos un vistazo a las reformas constitucionales y legales en materia de medio ambiente. Recuerde que usted tiene derecho a saber. En la Constitución de 1917 se estableció la obligación del Estado de impedir la destrucción del medio ambiente. En 1987, el artículo 27 constitucional fue reformado para incluir el precepto de conservación y restauración del equilibrio ecológico. También se modificó el artículo 73 para otorgar facultades a las autoridades en materia de protección al ambiente. A partir de 1999 se establece en el artículo 4 constitucional el derecho de todas las personas a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En 2012, este artículo volvió a reformarse. El 7 de julio de 2013 entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, una ley que tiene como precedente las legislaciones locales y federales, reglamentos, normas y tratados internacionales que regula la responsabilidad ambiental que no es considerada civil, penal o administrativa, sino que nace de los daños causados al ambiente. Como usted sabe, desde junio de 2016 operan en todo el país el nuevo sistema de justicia penal. Existe una ley nacional de ejecución penal y para conocer las nuevas reglas, invitamos a la licenciada Irma Hernández Altamirano. Ella es defensora pública federal. Bienvenida. Sí, gracias, a sus órdenes. Licenciada, cuando sucede algún delito, ¿no?, que seguimos a través de los medios de comunicación, no sé, un robo o un asesinato, a veces nosotros seguimos hasta la investigación, ¿no? Se dicta la sentencia, si es culpable va a la cárcel, pero ahí no termina el asunto, ¿no? Platíquenos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué situaciones enfrentan las personas cuando están en prisión? Son variadas. Obviamente ya están ejecutoriadas, su sentencia ya está ejecutoriada y procede ya la ejecución de la pena privativa de libertad. En el sistema inquisitivo, o sea, vamos a hablar del anterior porque está vigente para los juzgados especializados en ejecución de penas. El sistema tradicional. En el sistema tradicional, en un momento dado, las personas que están ejecutando su pena de prisión están sujetas o tienen la posibilidad de obtener determinados beneficios de libertad que se llaman anticipada, todavía en las modalidades de libertad preparatoria, remisión o tratamiento preliberacional. Estos beneficios, aun cuando en la Ley Nacional de Ejecución Penal ya están derogadas, insisto, en los procedimientos todavía que se están llevando a cabo en los juzgados de distrito especializados en ejecución están supeditados a la tramitación conforme a lo que es el sistema anterior. Entonces, los sentenciados
estoy hablando exclusivamente de sentenciados, tienen que cumplir determinados requisitos y condiciones para que puedan obtener un beneficio de libertad en las 3 modalidades que acabamos de decir. Ahora, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ya también no solamente tendremos que hablar de los sentenciados como personas privadas de la libertad, sino también a los que están sujetos a prisión preventiva. Eso es diferente. Ese es exactamente, esa es una regla, un elemento que recoge la Ley Nacional de Ejecución Penal, que también las personas sujetas a prisión preventiva tienen derechos y obligaciones, lo mismo también que los sentenciados, ya como derechos y obligaciones. Antes estaba como algo que alcanzaban, como su nombre lo dice, como un beneficio, y aquí ya la Ley Nacional de Ejecución Penal pues recoge esos. Es lo que establece el artículo 18 constitucional, los derechos humanos, porque el 18 constitucional establece claramente el sistema penitenciario deberá de organizarse conforme al respeto de los derechos humanos. Entonces, para precisar, los que fueron procesados en el sistema anterior, en el tradicional, que ya están sentenciados, les aplicarán las reglas anteriores. Sí. Solo en el caso de los sentenciados, a los que están en prisión preventiva, ¿no? No, porque esos ya los recoge el nuevo sistema. Ah, bien, qué interesante. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en el artículo 3º transitorio, párrafo 2, de ahí que el funcionamiento de los juzgados especializados conforme a la Ley de Ejecución, la Ley Nacional de Ejecución, establece claramente que todos los procedimientos que se estuvieran tramitando antes de la publicación de la ley nacional seguirán substanciándose conforme a las disposiciones que en su momento se inició, se radicaron, pues. O sea, estos beneficios los del sistema penal acusatorio ya son hacia adelante. Sí. Antes de que sigamos viendo los aspectos de la nueva ley, me gustaría otras situaciones que viven las personas que están en prisión. Además de poder solicitar esta liberación anticipada, pueden surgir como otros asuntos que se puedan resolver de manera, pues por la vía legal. Sí, bueno, en el sistema tradicional, a ver si entendí esto, en el sistema tradicional está llevándose a cabo ante el juez, no ante ninguna autoridad administrativa, ante el juez, por ejemplo, una solicitud de atención médica. Exacto. De nuestros sentenciados. Conforme al artículo 18, el juez de inmediato atiende la petición, sea por propio derecho de nuestros defendidos, sea por los familiares o sea por nosotros como defensores. Eso ya también lo recoge la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero a través ya de un procedimiento administrativo. Distinto a lo que es. Exactamente, pero nuestros defendidos sometidos a la jurisdicción de la autoridad de nuestros 3 juzgados especializados, seguimos con esas reglas del sistema En estos casos anterior. también se puede ver o se veía, se siguen viendo pues los que están ahorita llevándose en curso, digamos, por ejemplo, asuntos de traslados, que menciona de situaciones médicas y las liberaciones anticipadas, ¿no? Sí, eso también se ve todavía, pero ya, y en la Ley Nacional con otra perspectiva. Sí, ya con como dicen, este nuevo paradigma y todo esto de los derechos humanos. Con otro contexto. Licenciada, vamos a hacer una pausa y tenemos mucho que platicar sin duda sobre este tema. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy, así que no se vaya, regresamos con más. A mí me hubiera gustado que no pusieran la vigencia tan larga, ni de 1 año ni de 2 años. Yo estoy consciente que hay que establecer alguna infraestructura en el sistema penitenciario, pero como comenté hace rato, los defensores públicos federales están capacitados, han recibido muchos cursos en cuanto a juicios orales, también el sistema de ejecución, contábamos ya con el proyecto de ley, entonces ya han estado atendiendo esta situación.
Estamos de regreso conversando con la licenciada Irma Hernández Altamirano sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y antes de que retomemos nuestra entrevista, quiero invitarla a ver una pieza que preparó mi compañero Oscar Valleza para tener un poco más de contexto sobre este mismo tema. Vamos a verla y regresamos con más comentarios. Vamos a verla. En junio de este 2016, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal. Una ley que busca reestructurar el sistema penitenciario con el fin de agilizar la reinserción social de un sentenciado. Pensemos que a través de la educación, del deporte y de la capacitación para el trabajo, se debe lograr el que realmente las penas sirvan para reinsertar a la persona a la sociedad, que es el fin último de la pena. Para procurar la reinserción social, la ley plantea que los principios rectores del sistema penitenciario sean la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, entre otros. Está el de tener una capacitación para dedicarse a un oficio, el poder trabajar aún dentro de la prisión, el derecho a realizar deporte, a tener asistencia educativa. Son muchos derechos que se conjugan para lograr la reinserción. Con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, las reglas para la ejecución de sentencias cambiaron. Por ejemplo, la extinción de la pena se otorgará a cualquier persona que no represente un riesgo social y que haya cumplido el 70% de su condena. Como te comentaba, la libertad anticipada, que inclusive ya reduce de muchos delitos que tenían prohibición solamente a 3 delitos, que es la delincuencia organizada, el secuestro y la trata de personas. Los defensores públicos federales adscritos a los juzgados especializados en ejecución de penas, que desde junio de 2011 conocen de estos asuntos, seguirán representando a los sentenciados en esta materia. Vamos a hablar inclusive de las cuestiones administrativas, en las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, en cuanto a las controversias que se tengan que plantear ante los jueces de ejecución, y nos está legitimando. No solamente tienen que ser las peticiones directamente por parte de las personas privadas de la libertad, sino también a través de los defensores. La Ley Nacional de Ejecución Penal no solo establece respeto a los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución y los tratados internacionales para la persona sentenciada privada de la libertad, sino para todas las personas que están a su alrededor, como sus familiares. Si hay algunas alteraciones, si hay algunas violaciones a sus derechos en el transcurso del internamiento, el defensor podrá estar al pendiente, ya sea a petición de la persona o del propio defensor, se podrá hacer valer ante las autoridades penitenciarias mediante procedimientos administrativos, y si aún así no se mejoran las condiciones, entonces se podrán plantear controversias ante los jueces de ejecución. La ley establece un plazo de 2 años para implementar la nueva normatividad en ejecución de sentencias a nivel nacional. A mí me hubiera gustado que no pusieran la vigencia tan larga, ni de 1 año ni de 2 años. Yo estoy consciente que hay que establecer alguna infraestructura en el sistema penitenciario, pero como comenté hace rato, los defensores públicos federales están capacitados, han recibido muchos cursos en cuanto a juicios orales, también el sistema de ejecución, contábamos ya con el proyecto de ley, entonces ya han estado atendiendo estas situaciones. El Consejo de la Judicatura hoy, Oscar Valleza. Bien, pues ahí está un poco el trabajo que ustedes los defensores públicos están realizando ya con estos ajustes, digamos, y en este nuevo sistema penal. En el bloque anterior nos explicaba que estos beneficios, digamos, que se aplican ahora en el sistema penal acusatorio, no todos les van a aplicar a los sentenciados en el sistema tradicional. ¿Cómo va a ser esto? A ver, ahí sería conveniente establecer que el tercero transitorio que ya habíamos comentado establece algo bien interesante y que favorece a los sentenciados, que se está tramitando su procedimiento de ejecución con las anteriores legislaciones, que es el que el juez de ejecución
tiene la obligación, por decirlo así, de aplicar todo aquello que le favorezca al sentenciado contenido en esta ley nacional conforme al artículo 1 constitucional bajo el principio pro nomine. Entonces, en un momento dado, en las legislaciones anteriores había un catálogo de delitos con restricción legal. ¿Qué quiere decir? Que no tenían derecho a alcanzar un beneficio de libertad anticipada, y había una relación de delitos, por ejemplo, contra la salud en la modalidad de introducción o en la modalidad de extracción, que generalmente la pena de prisión eran 10 años, o inclusive otro delito, por el momento esos son los más comunes, y obviamente en ambas legislaciones tiene restricción, continúa con restricción, delincuencia organizada, trata de personas y secuestro. Bueno, pero con la Ley Nacional de Ejecución y en base a ese principio establecido en el 1 constitucional, los sentenciados bajo el procedimiento anterior pueden, inclusive lo han promovido por propio derecho, abogados particulares o defensores públicos han promovido que se les aplique el contenido del artículo 141 de la nueva ley en base a este principio, para que determinado sentenciado por un delito que tenía restricción legal expresa pueda solicitarlo y el juez se lo puede otorgar. No tengo muchas referencias, muchas resoluciones, porque ahorita están sustanciándose, pero sí tengo el conocimiento de una resolución de un juez del complejo penitenciario en Islas Marías, en donde sí otorga la libertad, el beneficio de la libertad, con base a que el juez tiene la obligación o es la autoridad para promover el respeto de los derechos humanos de los sentenciados. Hay algunos trámites que sí se están llevando, pero todavía no nos han resuelto. Hay unos que están están impugnados, apelación, no hemos podido llegar al amparo, pero vamos a promoverlo porque estamos seguros que esa es la función, el establecimiento del artículo 3 transitorio párrafo 2. Y suena muy lógico, ¿no? Pensando en que uno de los objetivos de este nuevo sistema de justicia penal es que las personas, ¿no? Despresurizar el sistema penitenciario, y si se trata de delitos que no son tan graves como usted mencionaba, los graves de secuestro, delincuencia organizada, que no sean estos y que se les pueda resolver y que se puedan ya ir a su casa, digamos. Exactamente, ¿no? Habría mucho que tratar sobre este punto, pero ese es lo que más en un momento dado son los puntos que más se ha presentado y que más favorecen a los sentenciados. Y decía usted que, es que me llamó la atención, decía usted, algunos como en su propio derecho, o sea, los propios sentenciados ya están enterados. Los propios sentenciados ya saben hasta todo. Entonces han llegado escritos por propio derecho, es decir, ellos y solicitan al juzgado. O sea, se enteraron, ya hay un nuevo sistema. Y ya hay sistema, pero sin embargo hay otro pero ahí. Hay muchos que consideran que les va a beneficiar a todos. Hay unas condiciones que no favorecen a determinados, por ejemplo, que la nueva ley, la ley nacional de ejecución penal establece en el 141, el artículo 141, determinadas condiciones para la libertad anticipada, así se llama, libertad anticipada. Entonces establece, entre otros, que en un 70% de la pena. La reparación del daño cuando se trata de delitos de resultado material, por ejemplo, robo, homicidio calificado, el pago de la multa y el cumplimiento de un plan de actividades, que eso es algo novedoso en la Ley Nacional de Ejecución, en contraposición al anterior, que se hablaba de un dictamen de la personalidad. Aquí es un plan de actividades. Entonces, todas esas condiciones las tendría que cumplir. Pero vamos a suponer que la persona que está ya en el trámite o está a punto de alcanzar el 60% contra la salud, modalidad de transporte, dice, es que yo quiero ya que se me aplique la ley nacional. No, espérate, si es tu deseo, lo vamos a promover, pero está supeditado a que el juez te lo admita. Y tratándose de este delito que con la anterior legislación, que inclusive todavía está vigente,
Pero para estos juzgados, aclaramos, en un momento dado no le favorece, porque le tendría que solicitar el 70%, que cumpliera el 70% claro, de le faltaría otro 10% de su pena. Sí, y siendo que no tiene restricción, ya cumplió con el 60%, ya tiene con las otras condiciones, entonces, ¿en qué momento le va a beneficiar? De ahí que tengamos nosotros los defensores públicos la función de dar una explicación, pero muy específica a cada sentencia, bueno, a los sentenciados que tenemos comunicación o que nos hablan, o a sus familiares. Ese es uno de los retos que tenemos los defensores. ¿Y ellos cómo lo toman? Pues explicamos específicamente, con mucha paciencia, dicen, no, pues ya tiene razón, no, pues olvídelo y sígame mi trámite para mi libertad preparatoria. Es que nos dicen, es que allá adentro todo el mundo nos dice que sí, que procede, entonces ahí viene un problema para nosotros como defensores, tratar de explicar todas las dudas. Y como eliminar esas falsas expectativas que tienen, no solamente los sentenciados, los internos, sino también la sociedad. Sí, ¿no? así Porque incluso en los medios de comunicación se ha hablado de que, bueno, ya llegó el nuevo sistema penal acusatorio, entonces ya todo el mundo van a salir y tienen beneficios. Y no va a ser así, ¿no? Porque esta Ley Nacional de Ejecución recoge el sistema penal acusatorio. Entonces, en un momento dado, pues también tendríamos que dar esa explicación, caso por caso, si le favorece o no. Ese sería, entre comillas, si le favorece o no. Y sobre todo, licenciada, pues tener bien claro que estos dos sistemas van a seguir conviviendo durante algún tiempo. Justo eso le quiero preguntar al regresar de una pausa. ¿Cuánto tiempo estiman que van a convivir estos dos sistemas penales? Vamos a la pausa y regresamos con más sobre este tema. Antes le dejamos con el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros y estamos conversando con la licenciada Irma Hernández sobre este tema, la Ley Nacional de Ejecución Penal. La pregunta que quedó pendiente es, ¿cuánto tiempo estiman que van a convivir este sistema llamado tradicional o inquisitivo con el acusatorio? Bueno, tomando en consideración que la Ley de Ejecución Nacional establece diferentes periodos de vigencia de determinados articulados, hay unos que de inmediato ya entraron, como son la protección de las condiciones de los sentenciados y tanto de los sujetos, las personas privadas de su libertad sujetas a prisión preventiva, en un momento dado. Otras disposiciones van a entrar en vigor en 1 año, otras disposiciones en 2 años, y hay otros que son que más favorecen a las personas privadas de libertad, que ya comentamos, que son respecto a los reductivos penales. Pero con relación a la pregunta que usted me hace, los juzgados de distrito especializados en ejecución de penas que están funcionando conforme al sistema tradicional, que solo son 3, que solo son 3 a nivel de toda la República, pues son asuntos que tienen, más bien están radicados muchísimos asuntos. Entonces, en un momento dado no sabría yo con precisión ¿Cuánto tiempo tuvieran que convivir en ambos sistemas hasta que no hubiese determinadas disposiciones judiciales? Le pregunto esto porque yo he escuchado en algunos foros especialistas decir, no sé, unos 20 años quizás, en que todavía siga funcionando el sistema tradicional, sobre todo por el aspecto de que
como usted menciona, estos asuntos que están radicados, pues los sentenciados que tienen, no sé, 10, 15, 20 años, en ese tiempo pueden seguir tramitando Tenemos cosas. sentenciados cuyas penas de prisión son mínimo 30, 40, 60, sobre todo los de delincuencia organizada, homicidio calificado, secuestro. Esos asuntos no van a pasar al sistema. Entonces, en un momento dado, los jueces reciben asuntos que nosotros llamamos, o que de acuerdo a las disposiciones del Consejo, se llaman solicitudes de inicio de procedimiento de ejecución, los denominados CIPES. Esos expedientes CIPES pues tienen que estar radicados y no se pueden concluir, y no pueden concluirse puesto que tienen que cumplirse esa pena de prisión, 10, 20, 30, y si no tienen derecho a un beneficio porque tienen restricción legal, bueno, y aparte siguen llegando los asuntos a los juzgados especializados. Entonces, en tanto no haya una disposición o un acuerdo o al respecto, pues seguirán conociendo. ¿Y cuándo van a terminar? Ahí viene una de las preguntas. ¿Qué implica para ustedes como defensores públicos esta situación? Porque están conociendo, como dice, del tradicional, y les están llegando los nuevos, ¿no? Pues es un reto porque ahorita no sentimos la presión de la aplicación de la nueva ley. Obviamente se deberán de nombrar defensores para atender los asuntos con esta nueva ley. Nosotros pues somos en total 9 defensores ubicados en los 3 juzgados, y en un momento dado todos los días llegan nuevos expedientes. Por eso digo que es un reto, un gran reto, porque de todas maneras nosotros como defensores podemos estar en el procedimiento anterior de ejecución como en este nuevo. Entonces se cruzan y tenemos que tener una actualización constante. Muchísima capacitación. Constante actualización, capacitación constante, sobre todo en el nuevo sistema, y que no nos lo ha proporcionado el Instituto de la Defensoría. Antes de ir a fondo en este tema de la capacitación, porque es muy interesante y quiero que lo toquemos, la quiero invitar a ver una sección que tenemos en el programa. Salimos a preguntarle a la gente sobre el tema que estamos tratando, y en este caso el asunto de la reinserción social se toca en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y salimos a la calle y le preguntamos a la gente si considera que las personas que salen de prisión si tienen oportunidades reales de incorporarse a la vida laboral, que es algo muy complejo. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos con esta entrevista. Vamos a verlo. No, yo creo que no. El sistema de reclusión no creo que tenga los medios necesarios para que cuando salgan las personas ya libres tengan una capacitación o un adiestramiento, y además pues por la falta de trabajo, ¿no? Ya de por sí en la sociedad, en el mundo real, hay escasez de oportunidades para gente de bien, entre comillas. Pues creo que para los que salen de prisión y se quieren reincorporar a la sociedad, no creo que sea tan fácil. Pues yo ya he interactuado con un familiar así, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces, cualquier ser humano puede ser aceptado en la sociedad, pero ya que cometió un delito, la sociedad no lo acepta otra vez como es, o ya simplemente por tener un papel de que ya estuvo en la cárcel, pues no lo aceptan. Hablamos de porcentaje, entonces sí, prácticamente eso sería nada más el 1% que yo creo que sí se puede nuevamente estar en la sociedad a reivindicarse, ¿no? Se puede decir, el 99% prácticamente también se le cierran las puertas. Yo creo que es algo difícil por los estigmas que tiene la sociedad, de prejuicios sobre que es gente que se queda maleada dentro de los penales, pero bueno, creo que también sería bueno volver a analizar los programas de reinserción que hay en los penales. Claro que sí, por supuesto, siempre y cuando les den la oportunidad. Y pues adelante, todo el mundo queremos tener un trabajo, ¿no? Depende de la capacitación que se les dé dentro de un reclusorio, porque si no se les capacita y todo el tiempo están ahí, pues con otras personas que han hecho delitos, pues
yo creo que salen peor. Entonces tendría que ver mucho la capacitación que se les dé entre los reclusorios. Que hay que darles una nueva oportunidad. Sabemos que hay gente que por naturaleza es mala, pero pues tampoco es por todo lo que a lo mejor en su infancia vivió, pero sí estoy convencida de que hay que darle una segunda oportunidad a esas personas. Pero las personas que ya están muy metidas en la delincuencia, pues yo creo que no, ¿verdad? Y además de que aquí ya ve que quien comete algún problema de esos, pues ya como que ya no es muy aceptado, ¿ve? Que en la actualidad en muchos empleos incluso ya te solicitan una constancia de que no tengas antecedentes penales. Entonces, pues como tal, ellos allá no tienen una readaptación y pues acá no hay oportunidades para ellos. Tienen que buscar el autoemplearse, ¿por qué no? Bueno, pues ahí está la opinión de los ciudadanos y coinciden un poco en lo difícil que es, ¿no? Finalmente, uno de los objetivos de esta nueva ley es lograr esta reinserción, pero es muy complicado. Y yo recuerdo un caso que le dimos difusión en este espacio sobre una sentencia que se trataba de un señor que sale de prisión, quiere dedicarse a ser taxista, pero para obtener su licencia le piden antecedentes no penales y pues no los tiene y entonces ¿a qué se va a dedicar, no? Sí, es una situación común. Sí, muy frecuente. Precisamente la ley nacional prevé determinados procedimientos administrativos que va a conocer el juez de ejecución penal. En este en este caso podría ser que usted me está mencionando, el que no desaparezcan, sino un nombre es el nombre del procedimiento, como son diversos, entonces, pero que prescriban, entre comillas, para que, ¿por qué? Porque uno de los objetivos de la ley nacional es lograr efectivamente una reinserción social, entendiéndose como tal, y lo establece bien la ley nacional, entendiéndose como tal, como la restitución de las libertades que en un momento dado fueron suspendidas y con base al respeto a sus derechos humanos. ¿Y cómo se va a lograr? Bueno, pues con todos los aspectos o disposiciones que establece, y uno de ellos son que van a incluirse determinadas autoridades. Puede ser, debe de ser la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría en un momento, son los más importantes en un momento dado, porque tienen que fomentar que en un momento dado tengan derecho al trabajo, tengan derecho a la educación, tengan derecho a la salud, a la capacitación del trabajo, no como antes, que nada más era si había, si el director, si la autoridad administrativa, y si conseguían, conseguía, pero aquí no, va a ser uno de los objetivos principales, porque se contemplan como sujetos procesales a las diferentes secretarías o diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque deben de propugnar por el cumplimiento del 18 constitucional. ¿No? Y además también hay que considerar que ya no todos van a llegar a eso, ¿no? Ciertos casos, y que lo que se trata es que los menos vayan a prisión, sino que se arreglen las cosas antes, ¿no? Precisamente uno de los objetivos de ese sistema acusatorio, que en un momento dado no se llegue a juicio, sino hay procedimientos abreviados. Entonces, en un momento dado, pues, una pena menor y que se resuelvan las cosas más rápido. Así es. Vamos a regresar al tema de los defensores públicos, porque yo sé que usted fue la primera defensora pública federal adscrita a un juzgado especializado en ejecución de penas y tiene experiencia vasta en todo esto. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido los retos que usted ha enfrentado en esta materia? Primero, conocer una multiplicidad de casos, y he ido viendo cómo van avanzando los problemas de nuestros defendidos.
he visto cómo los jueces han cambiado su competencia dependiendo pues ya de los acuerdos o de las nuevas reformas, etcétera. Empezamos los juzgados y su servidor empezó conociendo sustitutivos penales, condena condicional, después ya las libertades, los beneficios de libertad preparatoria y siempre con una multiplicidad de casos. El conocimiento de casos cada día se incrementa. Ese es uno de los retos que tenemos, que nos hemos enfrentado en cantidad. Porque las personas cada vez solicitan más no, los sentenciados, pues que están ya para ejecutar la pena, están incrementándose, se incrementan. Los juzgados generalmente reciben de 100 o 150 entre promociones y casos nuevos, lo reciben. Entonces es una cantidad exagerada, casi diario. Casi diario. Entonces, eso... ¿Cuántos asuntos lleva usted en promedio? A partir de este año tengo 700, incluyendo los CIPES, que le digo que muchas ocasiones no entendemos qué es un CIPE, que es una solicitud de inicio de procedimiento de ejecución, que probablemente de ahí nace todas las demás. Se deriva la libertad preparatoria, un traslado, una remisión parcial, un tratamiento, una petición de atención médica, etcétera. Todo se puede derivar de un solo expediente. Entonces, a lo largo de que he estado como defensora en los juzgados especializados, he visto sobre todo el crecimiento, el aumento de asuntos que están radicados en los juzgados y son de personas que ya están ejecutando su pena de prisión, que ahora se denominan personas privadas de su libertad, pero solamente sentenciados. Imagínense. Los que están en prisión preventiva. Sí, pero que no son ya del conocimiento de estos juzgados. Eso sobre todo ha sido un reto, enfrentarnos a la gran cantidad de asuntos de sentenciados que están en espera de cumplir la pena de prisión o de obtener un beneficio de libertad anticipada. Es muy interesante todo eso que nos comenta, porque a veces la sociedad se olvida. Sí. Le decía al principio de nuestra entrevista, uno ve que se cometió un delito, entonces lo sentenciaron y se fue a la cárcel y uno lo olvida. Pero las personas que están internas, pues siguen teniendo ahora, como dice, siempre sus derechos, ¿no? ¿Usted qué le dice a las personas que pues podrían estar como en esto, olvidando un poco de los que ya están en prisión? ¿Por qué es importante que se les atiendan sus derechos? ¿Por qué también es importante que se les resuelvan sus asuntos? Sí, porque en primer lugar son personas, no son expedientes, no son números, son personas, son sujetos que tienen derechos y tienen obligaciones. Y ese concepto lo está recogiendo la ley nacional, porque es un sujeto que debe de sí sancionarse, pero por la conducta, no por lo que puede hacer o porque es proclive a cometer un delito. Entonces debemos de saber nosotros y hacerles entender a los demás que son sujetos con derechos y obligaciones, que están privadas de su libertad, sí, pero que debe respetarse, aún privados de su libertad, sus derechos. Y tener, aparte de sus derechos, conlleva obligaciones. Escuchábamos en la opinión ciudadana que es muy complicada esta reinserción. ¿Usted qué convive con ellos, ¿no? Que habla con las personas que están en situación de cárcel? ¿Es posible que se reinserten en la sociedad? Mire, como defensora pública yo tengo confianza en mis defendidos. No le digo que 100%, pero sí. Yo siento que con estas nuevas disposiciones que entrarán en su ámbito de aplicar, más bien vigentes en 1 año, 2 años, propugnan esas disposiciones para lograr efectivamente que el sujeto privado de su libertad de veras sí obtenga una reinserción. Vamos a ver, pero yo tengo mucha confianza en que sí puedan lograr una reinserción social. Los actuales sí tenemos muchos problemas, los sentenciados se enfrentan a muchos problemas, sobre todo en los centros penitenciarios, que no tienen la infraestructura
por decirlo porque van así, a salir a trabajar, pero ¿de qué? Si no tienen la finalmente ya no tienen infraestructura como para fomentar esa reinserción social, es decir, que logren una restitución de sus garantías, no los tienen. Hay centros federales que no tienen elementos o personal para que los sentenciados vayan a tomar cursos o que continúen sus estudios, o no hay centros para... Y ahí es donde entra la SEP, por ejemplo, en el nuevo sistema. De ahí que ahora se considere que son también sujetos procesales, sujetos que deben de intervenir en el proceso de reinserción social, no dejarlo a la voluntad. A ver si se puede. Si se puede o si falta de recursos, no. Ahora es una obligación que van a tener. Vamos a ver que la infraestructura, por eso yo ese periodo de vigencia de 1 año, 2 años, es mi concepto. Así yo lo veo como defensor. Ay, licenciada Irma Hernández, está muy interesante la conversación, se nos terminó el tiempo, pero le agradezco mucho que nos haya acompañado y vamos a seguir dándole seguimiento a este tema. Muchas gracias porque hay mucho que tratar, mucho que hablar. Mucha difusión, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Fue un gracias placer. Por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Tenemos más información, regresamos en un momento. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Es momento de ver a través de los números el trabajo de tribunales y juzgados federales. Los tribunales colegiados de circuito iniciaron el mes de julio de 2016 con 73.716 juicios de amparo directo. En ese mes ingresaron 10.953 expedientes, lo que resultó en una carga de trabajo de 84.669. De ellos fueron resueltos 10.520. En lo que se refiere a juicios de amparo en revisión, los tribunales colegiados iniciaron el mes de julio con 39.501 asuntos. En ese mes ingresaron 4.506 expedientes para sumar un total de 44.007. De ellos fueron resueltos 4.666. En el mes de julio se tramitaron 3.012 recursos de queja, que sumados a los 7.208 que ya existían, resultaron en una carga laboral de 10.220. De este total fueron resueltos 3.121. Hablando del sistema penal acusatorio, en el Instituto de la Judicatura Federal, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Reino Unido se pronunció al respecto. Adoptar un proceso oral en el sistema de justicia mexicano no implica implementar las mismas normas que se tienen en los países que lo diseñaron. México debe utilizar sus propias pautas para la impartición de justicia. Así lo señaló Lord Anthony Hughes de Ombersley, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Reino Unido. En muchos países, al igual que esto sé que pasa en México, el proceso penal va de la mano con lo que es la protección de los derechos y de las garantías de las personas. Me parece que el de ustedes lo lograron desde 1917 a través de la Constitución, la protección de las garantías del individuo, una adopción de los primeros países. Muchos países los vinieron a adoptar y a proteger después de la Segunda Guerra Mundial. En el Instituto de la Judicatura Federal ofreció una conferencia magistral titulada El rol del juez en las audiencias del sistema penal acusatorio en el Reino Unido. En una franca charla, Lord Hughes de Ombersley bromeó en español. Estamos aquí por una boda familiar en Querétaro. Por lo tanto, pregunte si podría visitar sus tribunales. Ahora me encuentro en la posición de pedir perdón
por ocupar su tiempo. Siento que ustedes tengan que poner a un lado las cosas más importantes que merecen su atención. Ante jueces y magistrados federales, explicó el sistema de justicia de su país. El punto elemental y central en los juicios orales en Inglaterra es primero que el juicio se decide en una sola sesión, en una sola audiencia. En segundo lugar, esta audiencia se va a celebrar en público. Número 3. La audiencia empieza en el primer día y se continúa el juicio todos los días laborables hasta concluir el juicio. Hizo una analogía entre el juez y un árbitro. El juez, ustedes, interpreta un papel importantísimo. ¿Cómo se sabe? Al estar ustedes en un juicio oral, pensar en ustedes como en un referee, en una contienda de soccer o el umpire de tenis. Uno no es el coach, tampoco es el gerente de cualquiera de las dos partes. Uno es el referee. Sin embargo, dijo, el juicio no es un juego, sino un proceso para descubrir la verdad en un caso. Destacó que algunos elementos de un juicio oral no son imprescindibles. Tal es el caso del jurado, una característica particular del sistema inglés, en el que 12 ciudadanos emiten un veredicto en los juicios de delitos graves. Sin embargo, este invento un tanto raro, inglés, que se remonta al siglo XIII, XIV, no es una parte elemental o central del juicio oral. Un juicio oral va a funcionar de la misma manera cuando quien emite un fallo es el juez. El fallo final, dijo, tiene dos bases. La primera, la veracidad de las pruebas, y la segunda, la normatividad de las penas. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con más sentencias y actividades de la Judicatura Federal. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención, soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.